que hubiera dos y que dos Olimpiadas seguidas. Carlos Alonso, el último subcampeón de España en el peso de pizza cubierta. Internacional de cross en las categorías sub-23 y junior. Marcos Peón, el atleta de Gijón, que ha ganado, creo, si no recuerdo mal, 7 veces la San Silvestre de Gijón, que ha sido medallista en el último campeonato de España de Villa, y que ha sido internacional en los campeonatos de Europa sub-23 de 3.000 obstáculos, y que seguro que quiere hacerlo muy bien aquí en casa, Marcos. Además ha sido recientemente padre. Seguro que quiere dedicarse a esa niña tan guapa que tiene. Vamos, de los atletas destacados también Mario Bayón, 4 veces campeón de Asturias de cross, finalista en el campeonato de España en 5.000 metros y que este año consiguió una gran tercera plaza en la mítica Begoña San Sebastián, ya que es, aunque la milla se le queda un poquito corta, el correr en casa siempre da fuerzas y seguro que Dani quiere estar en los primeros puestos. En el día de hoy también estará Eduardo Suárez, finalista en el Campeonato de España de 200 metros, Internacional Junior. Hay que tener muy en cuenta también en una milla. Ahí está Rubén. Vamos a ver, Julio César, vamos a ánimo, Ingrid, venga arriba, chicos. Ahí están los veteranos dando el callo. Ese sí que puede ser el ataque definitivo, el rato que esperamos. Ánimo ahí, chicos. Atleta de la piel, dos, en medalla. Venga, va, aguanta y venga, va. Va, Julio, aguanta y va, venga, ánimo, va. Va, David, venga, va, bien ahí, agarra y venga, va. Venga, Rubén Vázquez también. Y vamos a ver por delante qué es lo que ocurre. Si Rubén Álvarez mete metros a Julio César y a Iki. Parece que Iki, el atleta de la Cerezal, un atleta veterano, pero que todavía se defiende entre los primeros en la categoría absoluta aquí en Asturias, al igual que Julio César, o al igual que Rubén, al cual hemos visto ganar en algunas de las populares. Siguen celebrando Rubén. Vamos, Iki, vamos Rubén, vamos Julio, venga los tres. Última vuelta para ellos, vamos a ver qué va a quedar esto. El Canguro, dorsal 24 y dorsal 35. Raúl Crespo y David García. Vamos, Ingrid, vamos, Rubén, vamos, Julio, venga ahí los tres. Última vuelta para ellos. Vamos a ver cómo acaba esto. Venga la atleta de Canguro, dorsal 24 y dorsal 35. Raúl Crespo y David García, luchando por esa cuarta plaza. Vamos a aplaudir a estos veteranos.
Julio César Iki, Julio César, Rubén ha dicho la última palabra, atención, vaya ataque. Esto no ha acabado, aquí preparamos foto finish jueces porque esto viene con los rayos. Vamos a ver al final. Y bueno. ¿Te parecía definitivo? Pero al final las chicas no respondieron. Cuarto por delante de Gregorio, el atleta de Canguro. A ver, Rubén, el vencedor. Espera, que